베레아 사람은 Hechos 17, el 11 a 12, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos sin mujer en extinción y no pocos hombres. Amén. Alma mía, ofrezcámonos con amor y humildad 멸류관 가지고 주 앞에 드리세. 저 천사 기쁜 노래가 온 땅에 퍼지네. 대혼하게 여서 주 찬송하여라. 온 백성 죄를 속하신 만왕의 왕일세. 멸류관 가지고 주 앞에 드리세. 그 손과 몸의 상처가 영광 중 빛나네. 하늘의 천사도 그 영광 보고서 고난의 신비 알고자 늘 흠모하도다. 멸류관 가지고 주 앞에 드리세. 세상 전쟁 그치고 참 평화 오겠네. 주 보좌 앞에서 온 백성 엎드려 그 한량없는 영광을 늘 찬송하겠네. 거룩하신 하나님, Padre Dios glorioso, damos gracias porque nos has permitido este día para poder venir delante tuyo. Ayuda, Señor, que todos nosotros, que tú nos has dado tu gozo y tu alabanza, John, Señor, estar despiertos en tu verdad y en tu palabra y ser esos miembros de la iglesia Somnat que están despiertos. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos triunfar en esta hora. Ayuda, Señor, que nosotros podamos entregar un culto lleno del Espíritu Santo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. 내 갈 길 멀고 밤은 깊은데 빛 대신 조 저번향 집을 향해 가는 길 빛 조
내 가는 길 달지 못하나 한 걸음씩 늘 인도하소서. 이전에 방탕하게 지낼 때에 교만하여 맘대로 고집하던 이 죄인 사하소서. 내 지은 죄 다 기억 마시고 주 뜻대로 늘 주장하소서. 이전에 나를 인도하신 주 장래에도 내 앞에 험산 줄령 당할 때 도우소서. 밤 지나고 저 밝은 아침에 기쁨으로 내 주를 만나리. 이 시간 En esta hora oremos dependiendo de la sangre de Cristo y en esta hora podamos recibir la misericordia. Vamos a orar en arrepentimiento. Padre Dios glorioso, en esta hora, ayúdanos, Señor, a venir delante tuyo con la sangre de Cristo. Ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener un corazón apto que sea delante tuyo. Padre Dios, perdónanos por esos momentos en el cual seguimos nuestros propios pensamientos y dejamos llevarnos por las cosas de este mundo. Ayúdanos, Señor, que en esta hora nosotros podamos recibir tu perdón. Ayúdanos, Señor, a dejar todo esto delante tuyo. Y ayúdanos, Señor, que todos nosotros podamos ser revestidos de tu sangre y vivir según tu voluntad. Ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos obedecer y tener esa fe que sea apta delante tuyo para poder llevar tu voluntad. Ayúdanos, Señor, que todos nosotros podamos depender de la sangre de Cristo y venir delante tuyo en esta hora, guiándonos, Señor, por el Espíritu Santo. Y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 주님을 의지합니다. 주
하늘에 계신 우리 아버지, Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias porque nos hemos reunido y hemos unido delante tuyo a través de la gracia. Ayúdanos, Señor, que nosotros en esta hora 기념하며 podamos recordar que tú moriste y resucitaste en el día de hoy. Te damos gracias también porque nos has llamado en este culto. Ayúdanos, Señor, a tener esa fe que se apta delante tuyo y recibe ese culto en esta hora. Padre Dios, nosotros somos débiles y nosotros sin tu gracia no podemos vivir. 깨끗게 Y ayúdanos, Señor, que nosotros podamos ser limpios a través de la sangre de Cristo. Y ayúdanos, Señor, que ninguno de nosotros seamos malagradecidos, sino que cada uno de nosotros podamos seguir tu palabra, siendo fieles delante tuyo y podamos obedecer tu palabra. 아버지의 교회를 Padre Dios, 자들에 위하여 nuestra iglesia en este momento tuvieron dificultades por esas personas que quisieron separar a tu iglesia. Yo, Señor, que tu iglesia pueda ser reedificada y a través del Espíritu Santo, y haz que esa orden espiritual sea respetado en esta iglesia. Y yo, Señor, que a través del obispo todo orden espiritual pueda ser reunido. Y yo, Señor, que cada uno de nosotros podamos obedecer al obispo y tener un corazón. Ayuda, Señor, que en esta hora sea esa iglesia en el cual tú puedas usar, en el cual tú seas complacido. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos cambiar para poder venir delante tuyo. Debemos pedir por el obispo mayor en el cual tú todavía sigues obrando. Ayuda, Señor, que él tenga la paz, y ayuda, Señor, para que también tenga la salud en su carne. Ayuda, Señor, a nuestro obispo que en esta hora ha venido a llevar tu palabra y está alimentando a sus ovejas con esa palabra y ese alimento. Ayuda, Señor, para que él también tenga esa salud que viene de ti y tenga esa inspiración para poder sostener todas las cosas en la iglesia. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos obedecer y participar ante tu obra. Y también en el día de hoy, al llevar tu palabra, ayuda, Señor, para que él tenga la inspiración y tenga esa valentía, ese valor para poder llevar tu palabra, esa palabra de vida. Y ayuda, Señor, que todos nosotros, llenos del Espíritu Santo, podamos recibir esa palabra, podamos creer y podamos obedecer. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos hacer así. Ayuda, Señor, que en este culto podamos conocerte a ti. Ayuda, Señor, que a través de esto podamos conocer más tu gracia y tu amor, y así podamos tener esa vida que sea según tu voluntad. Y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 여호와는 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Juntos de reposo me poseerá. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. 내가 여호와의 집에 영원히 거하리로다. Amén. 사랑은 여기 있으니 내게 찾아오셨네. 그가 먼저 날 사랑하사 아들 보내주셨네. 사랑은 여기 있으니 예수 내 안에 있네.
주의 사랑 안에 함께 살게 하셨네. 오 위대하신 주의 이름 높이리라. 사랑 그 사랑 온 세상에 비추시네. 사랑 그 사랑 승리하리 영원까지. 사랑 그 사랑 온 세상에 비추시네. 사랑 그 사랑 승리하리 영원까지. 할렐루야 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 할렐루야. 성령 충만 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 성령 충만. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, te damos gracias porque hemos venido delante tuyo en esta hora con nuestra fe, con nuestras ofrendas. Te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos que han obedecido según tu palabra, ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan recibir tu gracia y tengan la llanura de esto. Padre Dios, ayuda, Señor, a todas las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, que han determinado sus ofrendas para el mantenimiento de la iglesia. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos siempre puedan tener ese testimonio que viene de ti. Padre Dios, también tengamos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias que han dado este corazón de agradecimiento. Ayuda, Señor, que ellos siempre puedan estar llenos de esa bendición y esa gracia. Y te damos gracias por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo, Ayuda, Señor, que así puedan tener tu bendición y ese gozo en sus corazones. Ayuda, Señor, que todos nuestros miembros que han ofrendado puedan estar llenos de tu gracia. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado, no solamente en ustedes y en sus familias. Aleluya. 하나를 시험되어
오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Juan 1, del versículo 1 hasta el 11. Juan 요한복음 2장 capítulo 2, versículo 1 hasta el 11. Vamos a leer todos juntos. 시작. Al tercer día se hizo unas bodas en Canaán de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fue también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltaba el vino. La madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tiene conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llenadlos al maestresala, y se los llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que estaban sacando el agua, llamaron al esposo y le dijo: todo hombre bien sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en la Cana en Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén. En esta hora oremos para que nosotros podamos escuchar esa palabra de vida, para que cada uno de nosotros podamos obedecer. Oremos también por el obispo. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지, 이 시간 주의 말씀을 통하여 우리에게 하시는 주의 음성을 듣게 하여 주시고, 정말 그 음성 앞에 우리의 삶을 주 앞에 맡기며 순종해 나가는 거룩한 믿음을 얻는 이 귀한 시간 될 수 있도록 성령께서 도와주시옵소서. 주님이 원하시는 온전한 믿음을 정말 우리가 주 앞에 세워나갈 수 있도록 인도하여 주시고, 오늘 말씀을 전하시는 감독님께서의 기름 부사 말씀의 지혜와 능력과 영감을 더하여 주시고, 정말 하나님께서 그의 입술을 주장하여 주시고 성령께서 인도하여 주시옵소서. 우리는 무엇보다 정말 주의 정말 말씀 앞에 우리의 삶을 맡기며 우리 하나님의 뜻을 깨닫고 주께로 나가는 귀한 시간 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님께서 우리 감독을 인도하여 주시고 이끌어 주셔서 주의 생명의 말씀을 증거하기에 부족함이 없도록 능력 도하여 주시고 함께하여 주시옵소서. 예수 이름으로 기도합나이다. 하나님 아버지, Padre Dios, 오늘 귀한 성일에 damos gracias porque nos has permitido este día santo y deseamos escuchar tu palabra. Ayuda a tu siervo 충만한 권세를 y ayuda, Señor, que pueda ser revestido de tu gran poder, y así a través de esto puedas llevar tu palabra. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos recibir tu gracia. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 온전한 믿음. La fe perfecta. Vamos a leer todos juntos la síntesis. 시작. 하나님은 선하시다. Dios es bueno, Él da la gracia al mundo y hace que obtenga la salvación. Con su bondad, complacencia y perfección, Jesús se convirtió en Nazareno, siendo descendiente de Abraham y David, y cuidó de su madre. Jesús reveló la primera buena obra en las bodas de Canaán a través del pedido de su madre. Antes de que Él cumpliera la voluntad por el cual había venido al mundo, Él se reveló a través de señales generales. Aunque todavía no había llegado su tiempo, Él realizó esto por su madre y los discípulos que estaban con Él. Los discípulos vieron sus señales y creyeron. Sin embargo, la fe que vino de ver un prodigio es la fe rudimental, por lo cual tiene que alcanzar a una fe madura. La fe madura viene al escuchar la palabra. La fe viene del oír, esto es, escuchar la palabra que sale de la boca de Dios. El ver para creer es una fe que no tiene bendición. Creer sin ver es la fe con bendición. Debemos creer en la palabra del Señor Jesús. El Espíritu Santo testifica personalmente las palabras del Señor Jesús, y Él es el Espíritu de la verdad. La verdad es la fe que salva nuestro espíritu. El propósito de la venida del Señor es salvar a los espíritus. El propósito de las señales generales no es el salvar el espíritu de las personas, sino son las buenas obras para los que son tercos. Dios se complace cuando los pecadores son salvos y vienen a Él, porque Él será glorificado. No usemos la gracia de la sangre de Jesús para la carne, sino para el Espíritu. Amén. 우리가
예수 그리스도를 믿는 것은 El hecho de que nosotros creemos en Jesús 영원한 하나님의 나라에 가서 es para que nosotros podamos vivir en ese reino de Dios que es eterno. 우리의 믿음 생활의 Sí, 목적은 vemos el propósito de nuestra vida de fe, ese propósito general que tenemos, que es ir en ese reino de los cielos y vivir en ese lugar. Esto es algo que Jesús nos ha 우리의 구원자이시니 prometido a nosotros, y Él siendo nuestro Salvador, es obvio que nosotros estamos yendo en medio de esa guía que Él nos está dando. 정직한 눈으로 우리의 환경을 Si nosotros vemos y si calificamos la vida que nosotros tenemos en esta tierra, 행복이 podemos ver de que en este mundo, en la vida que vivimos en este mundo, la verdad nos falta la felicidad, no existe la felicidad, también no existe la abundancia, 상당히 부족하고 no tenemos ese gozo e incluso no tenemos la paz. 만족하는 Y tampoco no hay muchas cosas en el cual nos satisfacemos. 일입니다. Y esto es algo muy 삶은 que no podemos encontrar muy frecuentemente. 시 아닌 Podemos ver que nuestra vida en general, 불행이라는 la verdad, siempre está en esa infelicidad, en ese infortunio. 그래서 때로는 우리가 볼 때에 Por eso, en ocasiones, 그냥 cuando nosotros miramos la vida, podemos pensar que cada uno de nosotros tenemos que luchar para vivir en esta vida. De la misma forma como un huérfano fue abandonado y ha sido dejado en el mundo. Entonces piensa que la vida es como una maldición que hemos recibido. 있습니다. 우리가 눈에 보이는 이 세상 Este mundo en el cual nosotros vemos con este mundo que vemos con nuestros ojos, es ese mundo en el cual no podemos obtener todo lo que nosotros podemos 눈에 ver. 보이는 게 우리가 가진 전부일 것인데 Y lo único que nosotros podemos obtener son solamente las cosas que nosotros podemos ver, pero esas cosas no son muchas. Podemos ver que la vida no nos da en abundancia, y podemos ver que nosotros no estamos en esas condiciones que sean buenas. Podemos ver que la vida, la verdad, uno puede pensar que está llena de esa infelicidad, pero la verdad, en su origen no fue así. ¿Por qué? Porque en el momento en que Dios creó al hombre y creó este mundo, es para que puedan ser 만들어진 자 gozosos, para que puedan ser felices. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. 제공받아서 Y la verdad es que el hombre era quien debía recibir ese gozo y esa felicidad de Dios. Tenía que ser suministrado por esto. Pero podemos ver que en el mundo hay algo que no es 서로 certero, y podemos ver que el mundo siempre algo le falta, y podemos ver de que como algo siempre le falta, constantemente están en una competencia. Y también están llenos de celo del uno al otro. 우리 인생에 대해서 또 익숙해져 있는지 우리는 También, como nosotros ya estamos acostumbrados a esta vida en la cual nosotros vivimos, la verdad, pues no pensamos con profundidad acerca de nuestra vida, sino que solamente 불투명한 미래 hay momentos en el cual uno solamente recibe y acepta esos sufrimientos, y como uno no sabe el futuro, uno solamente vive día tras día sin saber qué vendrá a esa persona. Pues la verdad es que nosotros no debemos vivir de esta manera en medio de la nada, sino que el Señor para salvarnos a nosotros se está esforzando por nosotros. Y la verdad es que Él
está obrando para que esa maldición que nos estaba pues tapando a nosotros para poder quitar esto, y así para que nosotros podamos tener esa vida que habíamos perdido y así nosotros podamos salir de este lugar. Y así podamos tener esa vida que es normal, o sea, esa vida que está lleno del gozo de Dios, que está con la alegría de Dios, con la vida de Dios. Esto es lo que Dios nos quiere llevar a nosotros. Por eso nuestra vida, la verdad es que nuestra vida está garantizada. El futuro que nosotros tenemos, esa abundancia, esa paz, ese gran gozo y esa alegría, todo esto está ya garantizado para nosotros. 심지어 신자들, 세상 사람들이 아닌 신자들도 그러한 미래를 대하는 자세는 Pero 상당히 소홀한 편입니다. podemos ver que incluso no estamos hablando de los incrédulos, sino estamos hablando de a los creyentes, que hay algunos creyentes que menosprecian esto, Si nosotros sabemos de que esto es algo que Dios nos da a nosotros como regalo, 정말 너무나 pero entonces cuando nosotros dejamos y abandonamos el valor de esto, entonces la verdad, nuestra actitud ante esto, la verdad la estamos menospreciando, ignorando. 매우 위험스럽게 Y podemos ver que esa actitud y a esas acciones que el hombre, los creyentes especialmente tienen ante esto, la verdad están teniendo esa vida que es peligrosa, que la verdad pueden caer en cualquier momento. 적지 않은 Pero queridos hermanos, nosotros no debemos tener nuestra vida de fe de esta manera. Tenemos que saber que hay muchos creyentes que incluso llegarán y no van a poder llegar en ese lugar. No van a poder llegar a ese lugar. 소홀히 하는 Si miramos a los israelitas, podemos ver que los israelitas, 현실을 잘 ellos podemos ver de que ellos tuvieron ese problema en el cual ellos no pudieron ver esa realidad, sino que ellos ignoraron esto. Podemos ver que Israel y ese sufrimiento de Israel es ese espejo de la iglesia de hoy en día. Aunque podemos ver que hay muchas diferencias entre los israelitas y la iglesia de ahora, podemos ver que muchas cosas en Israel que en nosotros. Podemos ver que Israel también tenía un futuro, tenían esa esperanza del futuro. Pues podemos ver de que pues esa esperanza que ellos tenían del futuro solamente eran algo de esta tierra, algo de ser libres de la opresión de que ellos tenían, aunque podemos ver que solamente era algo que era de esta tierra. Y podemos ver que el vivir en esta tierra es algo difícil de hacer. Siempre uno le falta el dinero, siempre le falta diferentes cosas, la abundancia, y uno es débil en esta tierra, ¿no es así? Y también pues tenemos muchas dificultades al vivir en esta tierra, no es fácil de hacer. 그들도 다 갖고 있었습니다. Pero podemos ver que los israelitas de la misma manera tuvieron esas diferentes dificultades. Por eso ellos, esa esperanza que ellos tenían del futuro, era esto de la carne, ser libres en la carne, aunque puede verse que es algo limitado. 그리고 다른 면으로 볼 때 나란히 놓고 보면은 Y si comparamos esto también con la iglesia de ahora, pues tienen diferentes, un poco de diferencias, pero una de las cosas que podemos ver que es Israel estaba recibiendo dificultades. Para él el enemigo eran los otros pueblos de diferentes de su alrededor. ¿Por qué? Porque Israel, la verdad, no tenía una tierra en sí, pero Canaán, que era la tierra que Dios le había dado. ¿Ellos qué tenían que hacer? Ellos tenían que entrar en ese lugar y tenían que luchar contra los que vivían en ese lugar para poder obtener esa tierra. Por eso la pelea, el pelear y el luchar era como un trabajo para ellos.
Pero la verdad podemos ver que eventualmente ellos abandonaron esto, su trabajo. 백성들로부터 또 그 나라들로부터 괴로움을 많이 받았어요. Y podemos ver de que Israel en ese momento tuvo muchas dificultades con los pueblos que estaban en su alrededor. Y también si comparamos esto con la iglesia de ahora, podemos ver de que nosotros, cada uno de nosotros podemos ver que nosotros también tenemos que luchar al vivir en esta vida. Nosotros obviamente pues caminamos junto con la realidad. Pero la verdad es que solamente al hacer esto, no estamos satisfaciendo nuestro trabajo a un 100%. Esto es algo que nosotros anteriormente hacíamos, obviamente, antes de creer en Jesús. Pero ahora de que nosotros entramos en Jesús y ahora estamos en la iglesia, tenemos que realizar esto. Nuestra pelea es algo espiritual. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? ¿Qué fue lo que dijo Dios a Israel? Dijo que obedecieran. Les dio la promesa para que ellos pudieran obedecer. Y en el momento en que obedecieran, ellos podían tener esto. Y podemos ver de que los israelitas, podemos ver de que ellos recibieron, en el momento que obedecían, recibieron esos beneficios en la carne. Pero algo diferente para nosotros, ¿qué es? Es que nosotros es espiritual. No solamente estamos hablando de las cosas de esta tierra, sino que ahora que nosotros tenemos esa promesa que nosotros tenemos y recibimos y los beneficios que tenemos al obedecer es espiritual. 훨씬 좋은 차원의 고차원의 Y podemos ver de que nuestro beneficio es completamente algo que es inimaginable en este mundo, algo que Dios nos da a nosotros. Pero entonces si nosotros vemos en la vida de Israel, es algo que nosotros podemos reflejar de nosotros. ¿Cuál es uno de nuestros problemas, los problemas que Israel estuvimos? Eran esos pueblos que estaban alrededor de Israel. Si vemos a David, ¿qué fue lo que dijo? Incluso dijo, ay, Dios, el enemigo, por favor, pelea y ten venganza de mis enemigos porque ellos me están molestando. Pero entonces si pensamos en esto, para David, el enemigo eran los que estaban en el pueblo de su alrededor. Pero para nosotros, ¿cuál es el enemigo de nosotros en esta hora? Es el diablo, es Satanás, e incluso son los espíritus, esos ángeles y esos espíritus malignos 끊임없이 이스라엘이 que 싸워야 de la misma forma como Israel tuvo que pelear constantemente, nosotros también tenemos que pelear. Si vemos a Israel, ellos eventualmente, aunque pelearon al principio, eventualmente no lo hicieron. 돌보심을 받을 수 있는 유일한 길인 Y cada uno de ellos abandonaron la voz y las palabras de los profetas, quienes eran aquellos que habían traído esa ayuda de Dios. Ellos abandonaron y pues rechazaron y hasta mataron a los profetas. ¿Quién eran esos profetas? Los profetas eran los que guardaban esa palabra de Dios para poder traerlas a ellas. Era esa oportunidad, ese era el camino para que Israel pudiera escuchar el corazón de Dios, esa voz de Dios. Pero ellos, ¿qué hicieron esto? Lo abandonaron, lo rechazaron. Por eso ellos cada vez comenzaron a depender de las cosas del mundo. Y como podemos ver de que el propósito que ellos tienen es en este mundo, pues obviamente ellos rechazaron a los profetas. Cada uno de ellos tuvieron que pelear por lo que ellos tenían, pues esos problemas que tenían día tras día. Y podemos ver de que Dios volteó su cara de ellos y volteó la espalda, y podemos ver de que ellos ahora no pudieron tener esa gracia. Pero queridos hermanos, para nosotros de la misma manera que es esa advertencia que Dios nos da a nosotros, es esa historia de Israel. Si nosotros vemos la palabra en la Biblia,
esa palabra del Antiguo Testamento, ¿para qué es? Es una enseñanza para nosotros, es advertencia para nosotros. Incluso en el Nuevo Testamento para nosotros, ¿qué es? Está cambiando a lo que antes era y ahora va a ser, y está cambiando lo que ha sido ya mal, y podemos ver de que ahora nos da esa nueva dirección en la cual nosotros tenemos que ir. Podemos ver que primero en el Antiguo Testamento nos está hablando de esos dificultades, nos está hablando de esos problemas, y luego si vemos en Juan nos está hablando sobre lo que ahora nos da a nosotros como para poder resolver este problema. Si nosotros vemos la palabra que hoy leímos, si vemos en Juan, es para que así nosotros no volvamos a cometer los mismos errores del Antiguo Testamento, para que Cristo en ese momento comience su obra. Y si nosotros vemos en Juan, está explicando la obra de Jesús, esa obra que Jesús ha hecho. Y si nosotros vemos en todo el libro de Juan, si nosotros podemos ver que resume toda esta palabra de Juan, es esa señal que Jesús realizó en la palabra que hoy leímos. Y podemos ver de que los israelitas rechazaron a Dios, por eso ellos no pueden tener esa relación con Jesús ahora, y podemos ver de que cada uno de ellos se alejaron del Señor y constantemente tuvieron esos pensamientos de la carne y se alejaron de Dios. Podemos ver que sin esos profetas no pueden escuchar la voz de Dios. Alguien tiene que guiarlos a ellos, y la verdad los profetas eran los que tenían que guiarlos a ellos. Pero, ¿qué fue lo que el pueblo hizo en ese momento? Menospreciaron a los profetas en ese momento, y los menospreciaron por solamente ver su exterior. Y si ellos estaban hablando algo que no querían escuchar, lo menospreciaron. Y podemos ver de que ese esfuerzo de Dios para poder darle la vida a ellos, a ese pueblo, la verdad fue rechazado una y otra vez. Queridos hermanos, tenemos que saber de que Dios, al obrar, Él no obra por obrar y no de repente, sino que Él obra a través de sus siervos. Él ora a través de sus siervos. Y podemos ver de que en ese momento en el cual Él da la sangre a todos los espíritus, la verdad no los abandona como huérfanos, sino que Él, la verdad tenemos que saber de que nuestras vidas, ¿qué es? Es una pieza de arte en la cual nos unimos a Dios. Nos unimos a Dios y Dios nos protege a nosotros. Es en el momento en el cual Dios extiende su mano y si la cogemos, nos levanta y también nos da su otra mano para que así podamos luchar junto con Él. Y también, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que entregarnos, tenemos que ofrecernos a nosotros mismos para que Dios pueda obrar para que pueda obrar dentro de nosotros. Tenemos que saber de que los siervos de Dios son usados a la fuerza. Es algo interesante esto, pero tenemos que ver de que los siervos, la verdad, ¿qué hacen? Ellos también pueden bloquear a esa obra de Dios. Pero la verdad es que las otras personas no van a poder conocer esto. Solamente el siervo es el que conoce esto. Aunque en un momento en que nosotros no conozcamos esa obra de Dios, constantemente está obrando. Está obrando. En el momento en el cual nosotros tenemos nuestra vida, y cuando en el momento que tenemos esos dificultades, en ese momento en el cual Dios está obrando, la verdad nosotros no debemos rechazarlo, no debemos abandonarlo. Para nosotros podemos pensar, esta vida hoy es un nuevo día en el cual voy a vivir.
힘써서 La verdad, no debemos pensar de esta manera, sino que Dios en ese día, en esa hora, está orando una y otra vez y nos está guardando a nosotros y está teniendo responsabilidad de cada uno de nosotros para poder llevarnos a ese reino de los cielos. Pero el rechazar esa responsabilidad es algo que cada uno de nosotros estamos haciendo. 우리에게는 너무 클 수밖에 없는 악한 원수들을 Queridos hermanos, 제어하기 위해서 하신 nosotros tenemos que saber de que nosotros tenemos que pelear con esos enemigos y que son espirituales. No solamente estamos hablando de esta tierra, sino que estamos hablando de ese trabajo que nosotros tenemos, que es mayor a esto, que cada uno de nosotros, la verdad, tenemos que abrir nuestros ojos delante de Dios y así tenemos que realizar esa obra de Dios en esta vida. Queridos hermanos, tenemos que saber que la iglesia es el lugar donde Dios está orando y en este lugar se necesita esa actitud que es humilde y de amor para poder servir a Dios. Queridos hermanos, en este lugar nosotros tenemos que ser humildes por completo, tenemos que amar en este lugar. 그가 영광의 길로 인도하실 때 Y cuando el Señor nos esté guiando a nosotros, la verdad, nosotros tenemos que recibir esa guía de Dios. Y les bendigo en nombre de Jesús, que cada uno de nosotros podamos obedecer a Dios. Podamos obedecer a Dios. Queridos hermanos, en esta tierra hay muchas personas que realizan prodigios. Hay muchos prodigios, pero algunas personas al mirar ese prodigio podrán mirarlo y no van a poder sentir nada y pues dejarlo a un lado. Pero para otra persona ese prodigio será algo grande, algo que abre sus ojos a lo espiritual, a Dios. 그의 영광을 보고 Pero queridos hermanos, tenemos que saber que sus siervos de Dios son personas que han visto esa gloria de Dios y son aquellos que reciben esa inspiración y guían a 말을 시켜서 guían a las ovejas de Dios. Las personas que han visto la gloria de Dios, la verdad, tienen que ser guiados por Dios. Incluso a ese burro que vio esa gloria de Dios también fue usado por Dios. Se fue usado por Dios. Podemos ver que en ese lugar es donde la obra de Dios está siendo realizada. 그의 나라로 인도하려고 Y así es como el Señor nos está guiando a nosotros en ese reino. 뭐라 그러죠? Como nosotros llamamos ese reino, como nosotros llamamos a ese lugar en el cual nosotros vamos a ir en esos últimos momentos. Estamos hablando de las fiestas de las bodas. 또 잔치가 벌어지죠. No solamente existe la boda en sí, sino que también está la fiesta de las bodas. Y nosotros tenemos esa esperanza en el cual nosotros sabemos de que nuestro Señor es nuestro novio y nosotros somos las novias en el cual tendremos esas fiestas de bodas. Y nosotros podemos imaginar esto, incluso si vemos a Israel, conocen esto, los judíos conocen acerca de esto y podemos ver de que esto es algo muy importante. 여기서 하나님의 주님이 Es algo muy importante para ellos. 나는 너에게 Y también, ¿qué fue lo que el Señor nos dice a nosotros? Yo me daré de casamiento a ustedes. 굉장히 Y podemos ver de que el Señor constantemente nos ha mostrado sobre las fiestas de las bodas, es el ser comprometido con Dios de la novia y el novio. Nos muestra esa esperanza a nosotros. 불실한 그런 자세의 이스라엘을 향해서 하신 새로운 Y podemos ver de que el Señor nos da esa nueva, ha determinado una nueva determinación con nosotros, como lo hizo anteriormente igual con los israelitas, pero como ellos fallaron. Pero entonces ahora, ¿qué nos dice en Apocalipsis 19, 7 al 9? Cuando habla sobre esas bodas, cuando habla sobre nosotros, cuando habla sobre esas bodas del Cordero, ¿quiénes somos nosotros? Somos la esposa que ha sido preparada. Si vemos en Apocalipsis 19, 7 a 9, nosotros somos las personas que han sido comprometidas con el Señor. Nosotros somos personas que vamos con el Señor. 어쨌든 혼인잔치에 또한
Y también no solamente habla de que nosotros somos las esposas, la esposa del Señor, sino que también nosotros somos quienes han sido invitados, son llamados, invitados para esa boda del Cordero. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? En ese día se han dado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha dado concebida y se ha visto en el lino fino, limpio y resplandecido. Hablando de ese lino fino que son las acciones de los santos. ¿Y qué dice? Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y también que dice en Mateos 22:2, que dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Queridos hermanos, podemos ver que en nuestra vida de fe, podemos ver de dónde vamos, de dónde comenzó, a dónde vamos. Vamos a esas fiestas del Cordero, vamos a esas fiestas de las bodas. Vamos a esto, estamos hablando de que esa es nuestra última estación en la cual nosotros tenemos que bajarnos. Y podemos ver de que aunque las personas fueron invitadas, no llegaron. Entonces comenzó a invitar a otras personas que estaban en la calle. Pero cuando fueron invitadas, cada uno de ellos tiene que estar preparados con ese vestido, con esas vestiduras. Necesita ser preparados con eso. Queridos hermanos, podemos ver de que el Señor no nos abandonó en este lugar donde estaba lleno de esta infelicidad, que estaba lleno de esto, sino que Él nos quiere guiar a ese reino de los cielos, a esas fiestas. Y les bendigo en nombre de Jesús que todos nosotros podamos recibir esa guía, que cada uno de nosotros en ese momento podamos pelear hasta el último día. Aleluya. Si miramos al pasaje bíblico que hoy hemos leído, podemos ver de que los discípulos habían escuchado los testimonios de Juan el Bautista y ellos creyeron. Y podemos ver de que esos discípulos verificaron de que Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías. Pero entonces si vemos desde Juan 2, más o menos hasta el capítulo 10 o hasta el 12, podemos ver de que Jesús revela la vida de Jesús, o sea, revela esa obra de Jesús y comienza a realizar esas diferentes señales. Y podemos ver que a través de esas señales Él testifica de que Él es Hijo de Dios. Y entonces, si nosotros, por eso, desde el capítulo 2 podemos verificar de que Dios es el Hijo, de que Jesús es el Hijo de Dios. Podemos verificar esto. Y el pasaje bíblico que hoy leímos está hablando sobre esa señal que Jesús manifestó por primera vez en el mundo. Pero entonces, ¿por qué será que esta señal fue manifestada y fue escrita por primera vez, por primero acerca de esas señales que Jesús ha hecho? Uno podrá pensar, ¿por qué será que esto es tan importante? ¿Será que es como si uno primero comiera lo que no le gusta en una comida y luego come lo que es más rico luego? Como si esto no es lo más importante. Pero queridos hermanos, esto es completamente lo contrario a esto, sino que si vemos esta señal que ha hablado ahora, es una de las cosas más importantes y por eso uno tiene que poner primero lo más importante. Y podemos ver de que esta señal está resumiendo todo a las señales. Es algo muy importante y podemos ver de que a través de esto podemos entender a ese plan del Señor. Podemos resumir todo esto. ¿Qué es lo que nos está diciendo a nosotros esta señal, este prodigio que nos está diciendo a nosotros? De que Dios y nosotros somos novia y novio, y somos personas que han sido comprometidos. Pero entonces si vemos en Israel, entre los judíos, el matrimonio, estas fiestas de bodas era algo muy importante. Y entonces
el novio y la novia estaban siendo comprometidas, y en ese momento en que ha sido comprometida, luego llegan para poder llegar a esas fiestas de las bodas. Esto era para llegar a ese día. Pero queridos hermanos, ¿qué no es todo esto? Como les acabo de decir, Dios y nosotros no tienen ninguna. No es que no tengan ninguna relación, sino que Dios es el novio, que Jesús es el novio y nosotros somos la novia. Estamos teniendo esto. Que nos dice en Marcos 2:19, ¿acaso pueden los que están en la boda ayunar mientras que está con ellos el esposo? Entre tanto que viene consigo el esposo, no puede ayunar. Por eso, cuando habla acerca de Jesús y cuando uno comienza, digamos, por ejemplo, los judíos que no conocían quién era Jesús, nos está enseñando quién era Jesús, quién es aquel que es el novio. Y también que nos dice en Juan 3:29, y el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo. O sea, también cuando habla sobre el amigo del esposo, está hablando sobre el amigo de Jesús. Pero entonces uno puede pensar en estos momentos, ¿por qué será que el primera señal que Jesús realiza habla sobre el vino? ¿Por qué habla sobre el vino? Pero entonces tenemos que saber de que esto es solamente una señal. Son unas señales, son prodigios. O sea que eso solamente está como una señal de lo que va a ocurrir realmente. O sea, nos está dando de antemano, nos está mostrando de antemano lo que verdaderamente, esa realidad, lo que realmente realizará. Pero si vemos en todas lo que habla en Juan, habla sobre las señales. O sea, no habla sobre los milagros o el poder, sino su enfoque está en las señales. Pero ¿cuáles son esas señales en el cual está testificando? ¿Qué es lo que está testificando a través de esas señales? De que Jesús es el Hijo de Dios. Y nos está mostrando, nos está haciendo probar de lo que es real. Estas señales nos está solamente haciendo probar lo que es real. Solamente nos está mostrando de antemano sobre lo real. Solamente es una parábola. Pero entonces cuando uno dice, cuando ve esas señales, no les he dicho que uno se sorprende y lo deja pasar, sino que nos está mostrando lo que luego va a pasar luego de esto. Nos está hablando sobre esa realidad que va a ocurrir luego. Y por eso esas señales, ¿qué es lo que nos está mostrando? Nos está mostrando de que a través de la obra de Jesús, Él completará ese reino en los cielos, esa obra del reino en los cielos. Por eso nos está mostrando de antemano, es como un previsto de la obra de Dios, Por eso, nosotros esa señal del vino nos está más o menos mostrando de la dirección en donde Jesús está, la obra del Señor, y la obra de Jesús está yendo. Sí, nosotros, si les explico acerca de lo que hoy hemos leído, si vemos en Juan 2:1, podemos ver de que en el tercer día de las bodas de Caná, desde Galilea, podemos ver de que la madre de Jesús ya estaba en ese lugar. Pero entonces, si hablamos sobre las fiestas de las bodas, si vemos en Palestina y en todos los judíos, es las fiestas de las bodas, no es algo que era no era algo que era menospreciado o algo que solamente se hacía 2 horas en un sábado, sino que era algo que se hacía por una semana o incluso por 2 semanas. Algo que se hacía por 2 semanas. Esas fiestas de las bodas se hacían por 2 semanas, 1 o 2 semanas. Incluso es algo que también podemos ver como en el momento en que Jacob se había casado y también Sansón se había casado. Dice que se casó por 1 semana
semana o 2 semanas. Pero podemos ver de que el realizar esas fiestas era algo que uno necesitaba mucho dinero para poder hacerlas. Y pues, a través de esas fiestas podemos ver de que 어려워진 것을 다 쓰는 그런 정도의 era un evento que era tan grande que ahí se usaban todos los ahorros de la familia. Y podemos ver de que, digamos, 2 personas se comprometieron y estas 2 personas preparan esas fiestas por varios meses. Pero podemos ver de que en el momento en que preparan todas estas cosas es como si ya estuvieran ya casados. 둘은 이제 그냥 아유, Pero aunque todavía no hicieron esa preparaciones, en el momento en que hacen esas preparaciones, pero en el momento en el cual ellos fueron comprometidos, aunque ellos todavía pues no se han han casado y todavía 다가가는 이 no se han 교회는 aunque no viven juntos y no duermen juntos, ellos de todas maneras se consideran como si fueran esposo y esposa, y si ellos querían dejar la boda tuvieran que divorciarse. 어떤 일이 일어나요? Pero entonces podemos ver que esa relación en la cual Dios y nosotros tenemos ahora en este momento, nosotros estamos siendo comprometidos con Dios. 신랑과 신랑 신부들이 신부 집에 Y entonces, como uno luego comienza las fiestas, es donde el esposo trae a sus amigos y luego trae a la novia y traen a la novia a la casa del novio, y así es como comienzan las fiestas en la casa 기름 등을 del novio. Pero entonces, digamos, en el momento, digamos, si la esposa, digamos, la novia en ese momento, si no está preparada, y como dice también en las parábolas de las 자, 이런 상황이 벌어집니다. de las que necesitaban ser preparadas para preparar su candelero para poder, en ese momento cuando el novio venga. 여러분께 Pero entonces la novia tenía que estar preparada para poder ser tomada por los amigos del novio y por el novio para poder comenzar las fiestas. 마리아는 이미 거기 Luego así podemos ver de que en medio de esta situación, 나중에 Jesús, María primero estaba en la boda, había venido en la boda primero, estaba en la boda primero, y luego Jesús y sus discípulos fueron luego a la boda, y al parecer María era una de las familiares de las personas que se estaba casando, porque ella en ese momento estaba trabajando dentro en la boda, en las fiestas en la fiesta, y podemos ver de que de pronto en ese momento se predice de que José ya había muerto en ese tiempo, y podemos ver de que 그래서 일을 Jesús había venido en ese lugar y María estaba en ese momento ayudando para poder distribuir la comida. Pero entonces pasó algo que era inimaginable en ese momento. 일주일 내내 Había un gran peligro en la boda. ¿Qué era esto? Que no había vino. Y entonces, como les acabo de explicar, como una boda, las fiestas de la boda, la verdad era tan algo que eran tan extensas que pues la comida o el vino podía acabarse, porque hubiera podido venir muchas personas desde lejos para poder celebrar, y era algo muy importante en ese momento. Y si vemos el vino era algo muy 상징입니다. importante. ¿Por qué? Porque el vino representaba la abundancia de esa persona. Y entonces, podemos ver de que ese vino representaba cuánto esa persona vivía bien o no. Y la calidad del vino también representaba esto, algo que también les quiero hablar. Como también nos dice en Amos, capítulo 9, versículo 13 hasta 14. Y 를 통해서 말할 수 있습니다. podemos ver de que a través de el vino
representaba la cantidad de esto. Pero entonces, si vemos en Amos, dice, y aquí vienen días, dice Jehová, en el cual a la ara alcanzará al segador y el pisoteador de las uvas, al que verá la simiente, y los montes desleirán monstruo, y todos los collares se desleirán, y traeré del cautivo de mi pueblo Israel, y edificaré ellas las ciudades asoladas y habitadas. Entonces, ¿qué es lo que dice? A través de este vino, que ellos beberán vino y harán ese huerto y entenderán y comerán el fruto de ellos. O sea, también está hablando sobre esa abundancia de la tierra, en el cual, pues así es como explicaban esto. Pero entonces, si nosotros vemos en ese tiempo, en esa era, como incluso en ese tiempo donde ellos esa tierra donde ellos vivían, la verdad no existía el agua que era potable, y entonces el jugo y todas las cosas también se vencían rápidamente, y por eso se usaban el alcohol y para poder así tomar, como también dice en Génesis 14:19, que ellos sacaron el pan y el vino. Y podemos ver de que ellos tomaban el vino como si fuera agua, y ellos mezclaban el vino también con agua y así se lo tomaban. Pero entonces el hecho de que en medio de las fiestas, el hecho de que el vino se haya acabado, para nosotros, pues la verdad no hubiera tenido ningún problema, pero para el tiempo, en esa época algo era inimaginable, y como el vino era algo que representaba su abundancia. ¿Por qué? Porque ellos en ese momento solamente habían pasado 3 días de la boda, y ya tenía que pasar otros 3 o 5 días de la boda. Pero entonces, ¿qué significaba si el vino, pues si no daban más vino? Era que podrían acusar y demandar al novio de no cumplir con la responsabilidad que él tenía que tener en las fiestas. O sea, era algo grande para ellos. Y entonces María en ese momento estaba preocupada por esto. Y si vemos en versículo 3, Juan 2:3, que dice, y le faltaba el vino. Y Jesús vino y la madre vino, María vino a Jesús y le dijo, no tiene vino, no hay vino. Pero entonces Jesús en ese momento no había manifestado su identidad, sino que él su identidad estaba siendo secreto en ese momento. Y entonces María pues de pronto tenía esa costumbre, como su esposo se había muerto, pues obviamente depende más de su primer hijo, quien la cabeza de la familia. Y podemos ver que de pronto pues ella, como su familia era su familia la que se estaba casando, pues también podía ser algo, pues podría afectarla a ella y toda la familia. Pues no sabemos, pero Jesús, ¿qué fue lo que respondió en ese momento? Si vemos versículo 4, ¿qué dijo? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Pero entonces uno al mirar esto, o al leer esto, uno puede pensar de que Jesús estaba siendo muy duro con ella. Pero entonces no era esto, sino que él estaba siendo respetuoso con ella y le estaba rechazando respetuosamente, diciendo de que en ese momento para él todavía no ha venido su hora, como dice la última parte del versículo 4, que todavía no ha habido la hora. De pronto es porque él todavía no ha venido la hora para poder manifestar de que él era el Mesías, que todavía no era la hora en que él pues iba a empezar su vida pública. Y podemos ver de que de todas maneras Jesús realizó esto. Jesús decidió en realizar esto. Pero entonces, ¿qué fue lo que dice? Podemos ver de que María completamente depende de Jesús en ese momento, en esa hora, incluso al escuchar esto. Y si vemos a María, no había nadie que la pudiera ayudar en esa hora, en ese momento, sino que entregó esa carga a Jesús, diciendo, la verdad, no tengo nada más que hacer.
Y por eso ella dice en el versículo 5, hace todo lo que os dijere. Y le dice que él le dijo eso a los que servían. Pero cuando habla que dice a que los servían, no está hablando de los siervos, sino está hablando sobre los familiares que estaban trabajando en esa hora, pues en las fiestas. Pero entonces podemos ver de que en ese momento María había entregado por completo esa carga a Jesús y había confesado que ella no podía hacer nada más en esa hora. 하나님이셨던 것입니다. Y podemos ver de que Él era Dios, era Dios. Pero entonces, ¿qué fue lo que esas personas al escuchar las palabras de María, pues 오늘날 집사님 habló a ellos y les dijo, sí Señor, ¿qué tengo que hacer ahora? Pero entonces cuando hablamos sobre estos siervos, estamos hablando de los diáconos. 주님께 단지 다 맡기고 María en ese momento entregó todo su ser a Jesús, su preocupación a Jesús y entregó todo a Jesús. 누구한테 가서 이거 어떻게 하냐 Pero entonces la verdad es que María no podía ir a las personas que estaban a su alrededor, pues porque eso podía ser pues algo grande. Pero entonces si vemos a los judíos en esa hora, lavaban sus manos antes de comer y luego de comer, siempre lo lavaban. De pronto no es que solo lavaban sus manos, sino de pronto solamente mojaban sus manos. Y incluso si vemos en Marcos 7, 3, 4, pues podemos ver de que ellos lavaban las manos muchas veces al día antes de comer y luego de comer. Y si vemos en el versículo 6, Juan 2, 6, podemos ver que 6 가졌던 엄청 많다. tinajas estaban llenas de agua en ese momento. 그릇도 씻고 손 Y de pronto esa agua era usada, como dice, era como un rito para purificar, o sea, para lavar sus manos en ese momento. Pero si vemos en el versículo 7, ¿qué fue lo que dice? Que llenaran esas tinajas de agua y que los llenara hasta arriba, o sea, que los llenara por completo en ese momento. 동도는 항아리 6개 있다. O sea, que los llenaran por completo y más o menos 6 왜 저런 tinajas en ese momento. 많이 넣었다는 것은 뭘 Pero entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Cuál es la razón por la que él dijo que los llenara de agua pues hasta arriba? Era para poder mostrar que no se había añadido nada más. Lo único que se había puesto ahí era agua en ese momento. E incluso también mostraba esa presión que ellos tenían en ese momento el de la ley de Moisés. O sea, mostraba cómo ellos acerca de esto. Y entonces, como Jesús le había dicho, lo habían dado. Y entonces, ¿qué fue lo que luego dice en el versículo 8? Entonces le dijo, sacarla ahora y llevarlo al maestresala. ¿Quién era este maestresala? ¿Quién era este? Era aquel que, pues, saboreaba la comida antes de que la comida fuera llevada a los visitantes, a los invitados, a invitados. Entonces, y él era aquel que, pues, 사연을 모르는 거예요. decía y que si esto era aceptable o no. Pero entonces si vemos en el versículo 9, él tomó y él probó de esta agua que se había hecho vino. Y la verdad nadie sabía, solamente los sirvientes que le habían tomado esta agua. Y entonces él llamó al esposo. ¿Y qué fue lo que le dijo al esposo? Si vemos en el versículo 10, los otros hombres vienen primero y dan el buen vino a las personas, pero luego de que ellos se emborrachan, luego le dan ese vino que era viejo, o sea, o ese vino que es inferior, ese vino que era de no buena calidad, para que nadie se diera cuenta. Pero dice que él fue lo contrario. Pero podemos ver de que ahí se encontraba al Salvador. En ese lugar se encontraba el Salvador que iba a salvar a todo el mundo. En ese lugar donde nadie sabía, 또 무슨 일이 있는지 모르고 ni siquiera los invitados sabían qué es lo que estaba pasando y lo que estaba ocurriendo. 우리가 아무렇지도 않게 생각하는 이 시간에도 En ese momento en el cual nadie conocía y no sabía y pensaban que era todo común y corriente, el Señor estaba ayudando, estaba obrando en ese lugar, y podemos ver de que en ese lugar Él manifiesta la gloria.
Incluso como dice el versículo 11, dice que los discípulos vieron la gloria en ese momento y creyeron. 그 다음에는 자신들이 직접 주님 Ellos vieron la gloria que Juan el Bautista había revelado y podemos ver de que ellos creyeron, pero luego de que ellos incluso vieron la gloria de Dios, ellos también incluso creyeron. Pues vemos en Juan 1:14 que dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y la verdad. Que Él tenía esa gloria que nadie podía revelar, nadie. 이 본문의 말씀에 있는 Queridos hermanos, este pasaje bíblico, esa señal que podemos ver en el día de hoy, pues, nos está mostrando cómo Jesús, quien es el novio, nos está invitando a nosotros, nos está tomando a nosotros como la novia y nos está mostrando cómo nos está invitando y nos está esperando para esas fiestas de las bodas. Y Él está obrando para ese día. 풍성히 주시는 그의 은혜. Y podemos ver que esta señal nos está mostrando esa abundancia, esa gracia en abundancia que nos da a nosotros. Y nos está mostrando lo que es opuesto a este mundo. Y lo que está lleno de la gracia, que está lleno del gozo, que está lleno de la abundancia. 그런 것이 온전히 된 상태. Y podemos ver de que nos muestra cómo todo será perfeccionado en ese momento. Pero en ese momento, cuando ¿no será que es algo muy sorprendente al ver esto? Es que nos dice en Lucas 22, 16 hasta 18, de que Él no volverá a beber esto hasta que beba con nosotros. Si leemos todos juntos Lucas 22, 16 hasta 18, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado el vino, dio gracias y dijo, tomad esto y repartiéndolo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. 포도나무에서 난 것을 다시 마시지 아니하리라 하시고. Amén. Pero entonces, ¿qué dice? En ese día, cuando se ha completado, cuando venga el reino de Dios, vendrá. Y en ese día, juntos vamos a tomar. Yo vendré por ustedes. 이것은 하나님께서 이전부터 Es algo que Dios ya nos estaba ya prometiendo desde antes. Incluso en el Antiguo Testamento, si vemos en Isaías 25:6, que dice, en ese monte todo el pueblo del banquete, que manejara banquete de vino refinado, de huesos de tuétanos y de vino purificado. Queridos hermanos, nosotros estamos yendo a esas fiestas de las bodas, estamos corriendo hasta esto. Pero ¿qué es lo que nosotros podemos ver en ese momento? Es que nosotros somos personas que seremos la novia y tendremos ese encuentro con Él, que nos dice en Apocalipsis 21, 2 y 4. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios, dispuesta como una esposa abatida para su marido. Por eso todavía estaba en medio de estaban comprometidos en ese momento, pero llegará la esposa y tendrá esto. ¿Qué dice luego? Y enjugará a Dios toda la lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasarán. Por eso nos está diciendo que en ese día nosotros vamos a 준비됐나요? estar llenos de ese gozo, vamos a poder disfrutar de esto. Y eso es ¿qué es lo que nosotros podemos ver ante esto? Que si nos dice en Juan 1:16, porque su plenitud estamos todos y gracia sobre gracia. Así es. Todo lo que nos falta ahora en esta tierra, en ese día estará lleno de la abundancia. La verdad, el Señor es aquel que nos da todo lo que nos falta. Y la verdad, Él a través de estas señales nos está mostrando su abundancia. Aleluya. Y les bendigo en nombre de Jesús, que todos nosotros podamos ir a ese lugar. En el día de hoy, todos nosotros tenemos que obedecer, tenemos que tener esa paciencia. Y cada uno de nosotros, la verdad, tenemos que tomar preciosamente esa invitación del Señor. No debemos menospreciarla. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. El Señor está obrando cuando nosotros no conocemos. Espero que todos nosotros podamos servir al Señor con amor y humildad. Y así que no haya ninguno de cada uno de nosotros, que no haya ninguno que haga
que vaya a molestar al Señor, sino que nos todos juntos podamos completar al Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Que nosotros estemos llenos de la obediencia. La obediencia es que nos lleva al reino de los cielos. Espero que todos nosotros estemos llenos de la obediencia y tengamos llenos de la gracia de Dios. Oremos en esta hora. Dios, nosotros nos hemos comprometido. Nuestra iglesia ha sido comprometida. Padre Dios, nosotros queremos prepararnos. Tú ya nos has dado con abundancia. Tú muéstranos a nosotros esas señales y haz que nosotros podamos estar despiertos y podamos ir a ese reino. Vamos a orar todos juntos. 아버지 도와주시고 역사해 주옵소서. 우리를 역사하시고 도와주셔서 오늘 우리가 준비하신 그 날을 향해 훌륭하게 달려갈 수 있도록 역사해 주시옵소서. 하나님 역사하시고 도와주셔서 우리 하나님 인도하시는 대로 오늘 우리를 버리지 아니하시고 오늘 우리를 쉬지 않고 인도하시는 우리 하나님의 모든 인도하심에 하나도 방해가 되지 않는 정말 순전한 섬김으로 하나님 정말 인도하시는 인도를 받게 하여 주시옵시고 주를 영접하시는 그날에 우리가 갈 수 있도록 주께서 우리를 도와주시고 인도해 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que han escuchado tu palabra, guárdalos a ellos y darles el Espíritu Santo. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos a través de la obediencia puedan ser verdaderos santos, puedan ser verdaderos novias que han sido comprometidos contigo. Obra junto con nosotros y ayuda, Señor, que nosotros podamos ver y reconocer a ese esfuerzo en el cual tú estás haciendo en los momentos en el cual nosotros no sabemos. Ayuda, Señor, que nosotros no menospreciemos esto, sino que sea fruto para nosotros. Ayuda, Señor, que nosotros podamos pelear hasta el último momento y ayuda, Señor, que nosotros podamos triunfar con la obediencia. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 자, 오늘 여러분과 찬송할 이 노래 Esta alabanza que hoy vamos a alabar, cuando dice que 시작되는 노래인데 esa rosa que está en el jardín, uno podrá pensar, pastor, pero ¿por qué estamos hablando sobre esa flor o esa rosa que está en el jardín? Pero, queridos hermanos, es completamente lo opuesto a esto. En ese momento que María Magdalena, cuando no pudo, pues no encontró el cuerpo de Jesús en el sepulcro, en ese momento cuando ella estaba llorando y se estaba sorprendida en ese momento, Jesús llamó a María y entonces dijo, María, María. Entonces en ese momento dijo, Ramoni. Y entonces esa voz en el cual María había escuchado, esa voz que había sido dada a María, ahora es para nosotros. Vamos a alabar todos juntos, todos de pie. 저 장미꽃 위에 있을 아직 맺혀 있는 그때에 귀에 은은히 소리 들리니 주 음성 분명하다. 주가 나와 동행을 하면서 나를 친구 삼으셨네. 우리 서로 받은 그 기쁨은 알 사람이 없도다.
그 정한 주의 음성 울던 새도 잠잠게 한다 내게 들리던 주의 음성이 늘 귀에 쟁쟁하다 주가 나와 동행을 하면서 나를 친구 삼으셨네 우리 서로 받은 그 기쁨을 알 사람이 없도다 밤 깊도록 동산 안에 주와 함께 있으려 괴로운 세상에 할 일 많아서 날 바라며 나신다 주가 나 동행을 하면서 나를 친구 삼으셨네 우리 서로 받은 그 기쁨을 알 사람이 없도다 주가 나와 동행을 하면서 나를 친구 삼으셨네 우리 서로 받은 그 기쁨을 알 사람이 할렐루야. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nuestros miembros de nuestra iglesia Songna Iberianos que han rendido el culto y en sus familias por todos los siglos. Amén. 우리 예배를 받으신 하나님 앞에 Demos gloria delante del Señor que ha recibido nuestro culto. 네, 사랑하는 여러분, 감사합니다. Queridos hermanos, gracias.